¿Alguna vez has sentido que alguien invisible te guiaba? ¿Alguna vez has tenido esa extraña, pero reconfortante, sensación de protección por algo que no podías ver, pero sí sentir? ¿Y si te dijera que, en ese momento en que estabas completamente perdido, en medio de la confusión, no era solo la casualidad la que te guiaba, sino un ser celestial, un ángel silencioso, que te llevaba justo a donde necesitabas estar? Imagina estar rodeado de árboles, con el corazón acelerado, sin saber qué camino tomar. La niebla, el silencio, el miedo, y de repente, una tenue luz entre las ramas, una intensa sensación de «ve por aquí», aunque parezca absurda. Muchos lo llamarían intuición, otros suerte. Pero, ¿y si es más que eso? ¿Y si es una señal divina, la acción directa de un ángel que decidió salvarte sin que te dieras cuenta? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. El tema de hoy es profundo, interesante y quizás más cercano a tu realidad de lo que crees. Cuando hablamos de ángeles que envían señales misteriosas para salvar vidas, no nos referimos solo a historias antiguas ni a relatos místicos de personajes desconocidos. Hablamos de experiencias reales, intervenciones que ocurren en los momentos más inesperados y que lo transforman todo. Hay un microtema dentro de la espiritualidad que conmueve a quienes creen en lo invisible. Las señales de los ángeles no aparecen con alas ni halos brillantes. A menudo son sensaciones, susurros, retrasos inexplicables o una fuerza invisible que cambia tu rumbo segundos antes del peligro. Puede ser un sonido, una brisa, o incluso el impulso de girar a la izquierda cuando tu instinto te indica que vayas a la derecha. ¿Alguna vez has experimentado esto? Lo más impresionante es que estas señales angelicales suelen ocurrir cuando la mente está confundida, cuando el miedo domina, cuando la lógica parece no servir de nada. Es en este momento de vulnerabilidad que algo mayor entra en juego, como si el universo conspirara a tu favor, guiado por manos divinas. Y cuanto más te permites sentir, más clara se vuelve la presencia espiritual a tu alrededor. Algunos lo llaman coincidencia, otros protección divina. Pero para quienes han vivido algo así, no hay duda, es intervención, es cuidado, es un milagro. Y verán, a lo largo de esta historia, cómo incluso los caminos más oscuros pueden volverse seguros cuando los guía una luz invisible, la luz de un ángel. Así que, antes de Minimum Centuries continuar, los invito a abrir la mente y, sobre todo, el corazón, porque la historia que les contaré les mostrará que lo invisible puede ser más real que todo lo que ven, y quizás, al recordar momentos de su propia vida, se den cuenta de que han sido guiados sin siquiera darse cuenta. Y fue precisamente en uno de esos momentos de confusión, pérdida y silencio entre los árboles que ocurrió algo extraordinario. Y fue precisamente en uno de esos momentos de confusión, pérdida y silencio entre los árboles que ocurrió algo extraordinario. La persona no sabía qué hacer. Estaba sola, sin señal de celular, rodeada de un bosque desconocido y con una creciente sensación de pánico. Pero entonces, una calma inesperada se apoderó de ella. El sonido del viento cambió. Los árboles parecieron abrirse paso en un sendero que antes no estaba allí, y una fuerza inexplicable, casi como una presencia, la impulsó a seguirla, incluso sin entender por qué. Minutos después, encontró una salida. Estaba a salvo, y solo entonces se dio cuenta de que si hubiera seguido el camino anterior, se habría encontrado con algo mucho más peligroso. Historias como estas no son tan raras como parecen, y quizás, al escuchar esto ahora, tu mente esté evocando recuerdos de momentos similares, cuando algo invisible te alejó de un lugar, te retrasó unos segundos o te hizo cambiar de opinión sin explicación. ¿Te ha pasado alguna vez? Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Comparte tu historia, tu pregunta o incluso esa sensación extraña que has experimentado pero nunca has podido explicar, porque al comentar no solo participas, sino que fortaleces una red de personas que también creen que hay algo superior que nos guía. Y este espacio fue creado precisamente para eso, para ser un punto de encuentro entre la fe, la intuición
y las señales divinas. Y si sientes esa conexión, si algo aquí te despertó un recuerdo o una emoción fuerte, aprovecha este momento y dale me gusta a este video. Realmente ayuda a difundir este mensaje a quienes podrían necesitarlo hoy. A veces, lo que salva a alguien no es una señal en los árboles, sino una palabra que llega en el momento justo. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Aquí, cada video está hecho con autenticidad, presentando historias reales y profundas reflexiones sobre la espiritualidad y las señales de los ángeles. Y cuantas más personas se conecten, más fuerte se volverá este mensaje. Tu presencia aquí marca la diferencia. Y hablando de diferencias, lo que ocurrió justo después de ese cruce por el bosque te hará ver las señales con otros ojos. Hoy vamos a hablar de un caso sorprendente de intervención angelical, una historia llena de misterio, transformación y una especie de protección que supera cualquier explicación lógica. No se trata solo de alguien que se perdió y por casualidad fue salvado. Se trata de una llamada silenciosa, un desvío invisible, que cambió por completo el curso de una vida. Un momento en el que el caos y la confusión se apoderaban de la situación, pero algo o alguien decidió intervenir. La presencia fue sutil, casi imperceptible, pero lo suficientemente poderosa como para guiar a esa persona, entre árboles, sombras e incertidumbre, hacia un camino seguro. Y lo más impactante es que solo lo comprendió más tarde, cuando todo había terminado. Este tipo de suceso puede parecer raro o incluso fantasioso, pero de hecho es más común de lo que imaginamos. Y no me refiero solo a historias que circulan en libros o relatos antiguos. Hablo de experiencias reales, vividas por gente común, que en algún momento se vio ante una decisión crítica, un retraso inesperado, una sensación incontrolable de esperar un poco más o tomar otro camino. Personas que días después descubrieron que ese inexplicable desvío evitó algo mucho mayor, un accidente, un encuentro peligroso, una tragedia. Estas son las verdades ocultas que no siempre aparecen tras bambalinas, no aparecen en los titulares, no aparecen en las noticias, pero dejan profundas huellas en quienes las experimentan, porque cuando pasas por una situación como esta, cambias, tu percepción cambia. Tu mentalidad se abre a realidades que siempre estuvieron ahí, esperando a que las vieras. Hay una frase que siempre me acompaña: lo invisible actúa incluso cuando no crees en ello. Y quizás este sea el punto más importante de todo esto. Las señales, los toques sutiles, las extrañas desviaciones, no piden permiso para ocurrir. No necesitan tu fe para existir, pero sí necesitan tu atención para ser comprendidas. Porque solo cuando empiezas a reconocer que hay algo más allá de lo que los ojos físicos pueden ver, el viaje empieza a tener sentido, no como algo mágico o fantástico, sino como un proceso de expansión de la conciencia, una transformación silenciosa que comienza en el momento en que aceptas que no todo está bajo tu control. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de ángeles, no nos referimos solo a seres alados que aparecen en momentos épicos. A menudo se manifiestan en las sutilezas de la vida, en el retraso de segundos que te hizo perder el autobús y te alejó del lugar donde algo malo estaba a punto de suceder, en el ruido extraño que te hizo levantarte de la cama segundos antes de que algo peligroso sucediera abajo, en el perro que ladró como nunca antes, justo cuando estabas a punto de salir por esa puerta. Estos detalles, que a menudo pasan desapercibidos, son el telón de fondo de una realidad mucho mayor, un campo espiritual donde se toman decisiones sin tu conocimiento, donde tu vida se ve impactada sin que te des cuenta. Y todo esto sucede con un propósito: proteger, guiar, preservar. Es como si tu historia fuera observada por ojos invisibles que conocen el final y que por amor intervienen cuando es necesario. Y cuando empiezas a abrirte a esto, las cosas cambian. Empiezas a notar señales donde antes veías coincidencias. Empiezas a confiar más en tus sentimientos, a respetar esas corazonadas que surgen de la nada, a reconocer patrones, sonidos, palabras repetidas. Incluso los silencios cobran significado. Es un proceso de reconexión, contigo mismo, con lo divino,
con el sentido más profundo de la vida. Y lo más hermoso de todo esto es que no necesitas ser religioso, místico, ni haber leído cientos de libros de espiritualidad. Solo necesitas estar dispuesto a percibir, a permitirte vivir con mayor presencia, a aceptar que hay algo más allá de lo que podemos explicar, pero que se puede sentir y que quizás, solo quizás, te haya salvado más de una vez. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Me gustaría mucho saber si alguna vez has experimentado algo así, aunque no tuvieras una explicación en ese momento, porque al compartir, fortalecemos esta red invisible de protección y propósito. Y lo más asombroso es que cuanto más conectas con estas señales, más claras se vuelven, más se repiten, y pronto te darás cuenta de que ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una razón muy específica y, a la vez, misteriosa, por la que los ángeles actúan de forma tan sutil, casi imperceptible. No se imponen, no interrumpen nuestra voluntad, no toman decisiones por nosotros. Al contrario, respetan absolutamente nuestro libre albedrío. Es como si conocieran el guión de nuestro viaje, pero prefirieran actuar entre bastidores, ofreciendo sugerencias silenciosas, empujoncitos invisibles, desvíos estratégicos que nos devuelven al buen camino, sin arrebatarnos jamás la libertad de elegir. Y esto cambia por completo nuestra comprensión del concepto de protección espiritual, porque el verdadero impacto de la presencia angelical no reside en milagros cinematográficos, sino en las decisiones silenciosas que nos ayudan a tomar sin darnos cuenta. Está en la demora que parecía un problema, pero nos salvó, en la inexplicable sensación de inquietud al entrar en un lugar que nos hizo irnos antes de que ocurriera nada. Está en el tropiezo que nos hizo detenernos, mirar atrás y ver lo que antes era invisible. Los ángeles, la mayoría de las veces, no aparecen con trompetas ni luces brillantes. Llegan como una brisa, como esa suave intuición que aparece en el momento justo, como una presencia serena que nos invade sin prisa, solo para recordarnos que no estamos solos. Es como el viento que cambia la dirección de una hoja justo cuando algo necesita cambiar. No son invasivos, son cariñosos, y quizás por eso es tan fácil ignorarlos. Pero cuando empezamos a notar este patrón, todo cambia. Nuestra mentalidad cambia. Empezamos a valorar más las pequeñas señales, los detalles, y empezamos a comprender que el silencio suele ser un lenguaje, que no sucedió también es una respuesta, y que lo que parecía un revés puede haber sido, en realidad, una liberación. Este respeto por nuestro libre albedrío es, en cierto modo, una invitación a la madurez espiritual, un recordatorio de que somos parte activa de nuestra propia historia, pero que tenemos acceso, si lo elegimos, a una sabiduría que nos guía sutilmente, como un mentor silencioso que sigue pacientemente nuestros pasos, que nota cuando nos desviamos y en lugar de gritar, simplemente nos empuja suavemente en otra dirección, como una brújula que vibra en nuestro pecho cuando empezamos a perder el rumbo. Y quizás lo has sentido sin saber cómo nombrarlo. Esa duda repentina antes de cerrar una puerta, la sensación de que él tenía volver, la inexplicable necesidad de llamar a alguien. Estas microdecisiones no son aleatorias, forman parte de un sistema invisible de atención que respeta cada paso de tu camino, pero que, al mismo tiempo, está ahí en todo momento, listo para actuar cuando lo permitas. Claro que no siempre es fácil confiar. A veces anhelamos señales claras y directas que nos llamen la atención, pero el mundo espiritual no se rige por la lógica de la inmediatez. Se mueve en la frecuencia de la fe, la sensibilidad y la escucha interior, y esto requiere presencia, requiere una disposición genuina a mirar hacia adentro y preguntarse, ¿podría lo que llamo intuición ser en realidad un susurro divino? Cuando comprendemos que los ángeles respetan nuestras decisiones, empezamos a asumir mayor responsabilidad por cómo vivimos, pero también nos abrimos a la humildad de reconocer que no estamos solos, que hay fuerzas que nos guían, nos protegen y esperan que elijamos escucharlas. Esta verdad oculta, que lo divino actúa sin intromisión, es una de las revelaciones más liberadoras que puedes experimentar, porque te empodera, pero también invita a la sensibilidad. Demuestra que hay amor incluso en ausencia de señales evidentes.
y que el silencio de los cielos no siempre significa distancia. A veces es simplemente la manera más respetuosa de actuar sin interferir. Y esto explica por qué tan a menudo solo comprendemos la presencia de un ángel después de que todo ha pasado, porque en ese momento estábamos tan absortos en el miedo, la duda y el ruido interno que no pudimos oír el susurro, pero estaba allí, como una mano invisible a nuestra espalda, como una suave guía en la oscuridad. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Quiero saber si estas palabras te conmovieron profundamente, porque de ahora en adelante profundizaremos aún más en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de señales misteriosas en la naturaleza, nos referimos a una de las manifestaciones más intensas del reino espiritual. Bosques, senderos, caminos silenciosos, campos abiertos bajo el cielo. Todos estos entornos transmiten una vibración única, una frecuencia energética diferente, como si el mundo invisible tuviera más libertad para manifestarse allí. Y es precisamente en estos lugares donde cobran vida muchas historias de intervención angelical. Algunos dicen que la naturaleza es el primer altar de lo divino, y quizás por eso los ángeles encuentran en estos espacios un campo más fértil para la acción. La ausencia de distracciones, el sonido puro del viento, la respiración profunda que solo sentimos al caminar entre los árboles, todo esto facilita la conexión. Es como si el ruido del mundo perdiera fuerza allí, y lo espiritual ganara espacio para comunicarse con mayor claridad, aunque aún sutilmente. Muchos relatos hablan de intensas sensaciones que surgen de la nada en estos senderos naturales. Piel de gallina que recorre el cuerpo sin motivo alguno, un calor repentino en medio del frío, una brisa que cambia de dirección justo cuando estás a punto de tomar el camino equivocado. Y más que eso, una calma que te invade de forma casi sobrenatural, incluso cuando el entorno sugiere pánico. Es como si algo te dijera, sin palabras, que te están cuidando, que hay una presencia ahí contigo, aunque sea invisible. Otra señal que aparece con frecuencia son los animales. Es asombroso cómo reaccionan ante lo invisible. ¿Has notado alguna vez cómo los perros ladran insistentemente al vacío? ¿Cómo las aves cambian su vuelo o canto cuando algo está a punto de suceder? En senderos o lugares aislados hay muchos relatos de animales que aparecen y acompañan a una persona por un tiempo, para luego desaparecer en cuanto pasa el peligro. Es como si fueran instrumentos momentáneos del plano espiritual, guiando silenciosamente a quienes se encuentran en vulnerabilidad. Y eso no es todo. A veces, el propio entorno parece tomar forma. La luz entre los árboles ilumina el camino correcto. La niebla se disipa por unos instantes, revelando una salida segura. Surgen suaves sonidos donde no debería haber ninguno. Y lo curioso es que, a menudo, estas señales no se perciben en el momento. La gente solo se da cuenta más tarde, cuando todo pasa, y empieza a reconstruir lo vivido. El impacto de esto es profundo, no solo porque sugiere una presencia espiritual activa, sino porque transforma tu percepción del mundo. Deja de ser solo un espacio físico para convertirse en un canal, un puente entre dimensiones, un territorio donde las decisiones espirituales se toman en tiempo real, tras bambalinas de la materia. Y esto cambia tu mentalidad para siempre. Después de haber pasado por algo así, es imposible mirar un bosque de la misma manera, o un camino desierto, porque sabes que algo sagrado pudo haber sucedido allí, que este paisaje fue una vez escenario de un encuentro entre lo visible y lo invisible. Y esta percepción abre una nueva capa de realidad, donde todo tiene el potencial de ser una señal, todo puede ser un mensaje, todo puede tener un propósito. Este tipo de manifestación angelical demuestra que no necesitamos altares ni rituales elaborados para ser tocados. A veces, basta con estar atentos y permitir que lo sutil nos encuentre. La sensibilidad es clave, porque el plano espiritual no invade, invita, y quienes aceptan esta invitación comienzan a ver el mundo con otros ojos, ojos que reconocen que una simple mariposa que se cruzó en su camino pudo haber sido más que una coincidencia. Y quizás ya lo hayas experimentado y ni siquiera te habías dado cuenta. Quizás esa roca que te hizo detenerte un segundo te salvó de algo.
o ese sonido en el bosque que te sobresaltó y te hizo cambiar de rumbo, era justo lo que tenía que pasar. Es en estos pequeños detalles donde actúan los ángeles, e incluso cuando no nos damos cuenta, nos beneficiamos. Comenta: aquí, ya he sentido esta presencia. Si alguna vez has experimentado algo así, una sensación extraña en la naturaleza, un escalofrío inexplicable, un cambio de rumbo que te salvó, compártelo, porque estas experiencias, aunque parezcan sencillas, forman parte de un viaje mucho más grande. Y de ahora en adelante, ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo extraordinario en las historias que no se pueden explicar con lógica, pero que dejan una profunda huella en el alma. Una de ellas ocurrió en 2019, con una mujer que decidió hacer senderismo sola en un bosque helado en la Noruega rural. Lo que se suponía que sería una experiencia de reconexión, silencio y paz interior, se convirtió en una verdadera prueba de fe, intuición y entrega. La temperatura bajó más rápido de lo esperado, el cielo se cerró y en cuestión de minutos se dio cuenta de que estaba completamente desorientada. Las señales del sendero desaparecieron, el GPS dejó de funcionar y la nieve comenzó a cubrir el suelo, borrando cualquier rastro del camino de regreso. Más tarde dijo que el miedo se apoderó de ella, pero no era un miedo común, era una sensación de abandono, de estar fuera del tiempo, como si el mundo la hubiera olvidado. Sola, rodeada de altos árboles y una densa niebla, empezó a caminar sin rumbo, intentando mantener el cuerpo en movimiento, pero sin tener ni idea de a dónde iba. Fue entonces cuando ocurrió algo que, incluso después de tanto tiempo, todavía relata con voz entrecortada. Dijo que oyó algo. No era una voz como la nuestra, sino una especie de vibración serena que parecía surgir de su interior. Una guía suave, sin palabras, pero cargada de significado. Y con ella, una luz, tenue, casi como el resplandor de una linterna lejana. Pero lo curioso es que no llevaba linterna encendida. Aún sin comprender, siguió esa dirección, como si la arrastrara suavemente una fuerza invisible. Cada paso parecía tener un propósito. El frío seguía ahí, el miedo aún intentaba sabotear su valentía, pero había algo más grande que lo impulsaba todo. Tras unos 30 minutos de caminata en esa dirección, un tiempo que no pudo precisar porque había perdido por completo la noción del tiempo, llegó a un pequeño claro. En medio de la nada, se alzaba una vieja construcción de madera como la cabaña de un cazador. Estaba cerrada, pero con un lateral cubierto donde podía refugiarse, y allí, cubierta de hojas secas y envuelta en silencio, se quedó dormida. Horas después, la despertó la Pilmosintseigi, sirena de rescate. Los bomberos estaban a metros de distancia, tras haber rastreado la débil señal de una llamada de socorro que había intentado enviar mucho antes. Lo más impactante, el lugar donde la encontraron los bomberos era exactamente el mismo donde, años antes, una familia había sido rescatada de una situación similar. El lugar se consideraba un punto seguro en el bosque, pero no figuraba en los mapas estándar. Y, lo más inexplicable, la dirección en la que caminó era la opuesta a la que indicaba el sendero oficial. En otras palabras, si solo hubiera confiado en lo que parecía obvio, podría no haber sobrevivido. Estas son las historias que nos conmueven profundamente, no porque demuestren nada científicamente, sino porque activan una verdad oculta en nuestro interior, que hay fuerzas que actúan silenciosamente, tras bambalinas de nuestro viaje, esperando a que abramos el corazón y sigamos nuestra intuición. Es como si, en los momentos en que todo lo demás falla, los mapas, los dispositivos, los caminos, algo más allá de la razón tomara el control, y este algo no grita, susurra, no empuja, guía, no muestra el destino final, sino que ilumina el siguiente paso. Y esta es la belleza de la intervención angelical. No nos aleja de la experiencia, sino que nos fortalece en ella. El impacto de esto va mucho más allá del momento en que sucede, porque cuando alguien experimenta algo así, nunca vuelve al mismo estado en el que se encontraba antes. Se produce una profunda transformación, un cambio de mentalidad que afecta incluso a las decisiones más sencillas. Es como si se revelara una nueva capa de realidad y nada es lo que parece. Y eso, en sí mismo, es un milagro.
El viaje de esta mujer no es único. Miles de personas han vivido situaciones extremas y al entregarse a algo más grande, han sido guiadas por caminos inesperados, a veces en forma de luz, sonido, brisa o una voz que solo ellas han escuchado. Estas historias no exigen explicaciones, exigen escucha, exigen apertura, exigen valentía para mirar más allá de lo visible. Comenta aquí, creo en esta fuerza, porque cuanto más comparten las personas lo que sienten, más claro se hace que existe esta conexión y que quizás en este preciso momento alguien está siendo guiado, incluso sin saberlo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque no basta con creer que los ángeles existen o están cerca. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a reconocer las señales, cuando aprendes a escuchar lo que llega no a través de tus oídos, sino a través de tu alma. Los ángeles actúan con símbolos, y estos símbolos no siempre siguen la lógica a la que estamos acostumbrados. Aparecen entre líneas en la vida cotidiana, en los detalles que la prisa a menudo se traga, en las sensaciones que la razón insiste en silenciar, luces que destellan justo cuando piensas en algo importante, voces silenciosas, casi como pensamientos, diciéndote, no te vayas, o espera un poco más. Coincidencias repetidas, patrones invisibles que se manifiestan persistentemente. No es imaginación, es el despertar de la intuición espiritual. Y cuando empiezas a abrirte a esto, todo a tu alrededor cambia de perspectiva. El entorno empieza a hablar. Las pausas cobran sentido. Las repeticiones tienen un propósito. El mundo se vuelve simbólico. Es como si el universo entero intentara hablarte y los ángeles fueran los mensajeros de este lenguaje sagrado. Y si crees que esto es hermoso, espera a empezar a vivirlo de verdad. La primera clave es simple, observar. Pero no se trata de observar con ojos comunes, sino de observar con verdadera atención. Es darse cuenta de cuando el entorno cambia repentinamente, cuando un lugar antes agradable se vuelve incómodo sin explicación, cuando sientes ligereza o pesadez al entrar en un espacio determinado. Estas sensaciones son respuestas, son alertas, son guías silenciosas que te indican que algo se mueve en el plano sutil. La segunda clave es la confianza, y quizás esta sea la más difícil de todas, porque confiar en tu intuición requiere valentía, requiere soltar lo que parece lógico. ¿Cuántas veces has sentido que debías hacer algo y lo has ignorado, solo para darte cuenta después de que tenías razón? Esa voz que te decía no tomes ese camino, ese retraso que parecía malo pero te salvó de algo, esa fuerte sensación de ir a un lugar que, por alguna razón, era importante. La intuición es el campo de acción predilecto de los ángeles. No, toman decisiones por ti, pero cuando confías, se acercan. Cuando respetas tus sentimientos, lo invisible encuentra espacio para manifestarse. Y hay más. Registrar coincidencias puede parecer trivial, pero es una práctica poderosa. Al registrar pequeñas sincronicidades, frases que se repiten, nombres que surgen repetidamente, sueños que conectan con lo que sucede durante el día, empiezas a construir un mapa de lo invisible, un diario espiritual. Y en este mapa empiezan a surgir patrones. Empiezas a darte cuenta de que nada es tan aleatorio como parece, que hay una lógica superior, una inteligencia superior que coordina la trama de tu viaje. Y cuando te des cuenta de esto, la oración dejará de ser solo una petición, se convertirá en una conversación, porque la oración, cuando se hace con presencia, se convierte en un diálogo. No necesita palabras rebuscadas ni fórmulas memorizadas. Necesita sinceridad, silencio, apertura. Cuando oras pidiendo discernimiento, estás diciendo, estoy escuchando, quiero entender. Y es entonces cuando todo empieza a alinearse, no como por arte de magia, sino como una revelación, como si estuvieras limpiando el cristal de una ventana y empezaras a ver algo que siempre estuvo ahí, pero que era demasiado borroso para notarlo. Este proceso no es lineal, requiere práctica, sensibilidad y cierta humildad, porque a menudo las señales no llegarán como imaginas, no serán grandiosas, no tendrán una banda sonora épica, llegarán como un extraño retraso, como una brisa que te refresca,
como una frase que alguien dice sin saber que está transmitiendo un mensaje. Llegarán como silencio, y esta es quizás la señal más difícil de todas, pero también la más poderosa. Aprender a reconocer cuando un ángel te guía es un cambio de mentalidad. Se trata de dejar de ver la vida como una secuencia de coincidencias y empezar a verla como un viaje con propósito, donde cada paso puede seguirse, cada decisión iluminarse y cada dificultad esconder una lección. Y cuanto más te abres a esta posibilidad, más señales aparecen. La vida se convierte en una danza entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual. Y en este espacio entre mundos, los ángeles encuentran su camino. Comenta aquí: estoy aprendiendo a escuchar, porque reconocer estas señales es más que un regalo, es una elección. Y si estás tomando esa decisión ahora, es una señal de que ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque no basta con saber que las señales existen. Necesitamos entender por qué tan a menudo simplemente no las vemos. Y esto no se debe a que seamos escépticos por naturaleza, ni a que las señales sean demasiado débiles. La verdad oculta es que estamos tan conectados con todo lo que nos distrae, que nos distanciamos de lo que realmente importa. Vivimos con los ojos pegados a las pantallas, con los pensamientos acelerados, con el cuerpo presente pero el alma ausente. Y, a este ritmo, lo espiritual se desvanece en un segundo plano. Las señales siguen enviándose, pero el receptor sí está desconectado. La sensibilidad espiritual no surge de la nada, se cultiva. Es como un músculo que hay que ejercitar, pero la mayoría estamos condicionados a ignorar lo que sentimos. Crecemos escuchando que todo necesita ser comprobado, que la intuición no es fiable, que las emociones son señal de debilidad, y ahí es donde empieza la desconexión. Dejamos de escuchar a nuestro cuerpo, ignoramos nuestras corazonadas y bloqueamos los impulsos que surgen de la nada. La lógica toma el control absoluto, y lo invisible, que solo se revela a quienes están dispuestos a sentirlo, se retira, no porque ya no exista, sino porque sabe que nadie lo escuchará. Y lo curioso es que, aún así, los ángeles siguen actuando, esperan pacientemente a que recordemos, a que volvamos a nuestro centro, a que guardemos silencio unos segundos, a que respiremos y observemos, porque solo en este estado de presencia las señales se hacen visibles. Y quizás si miras atrás ahora, puedas recordar momentos en los que fuiste guiado sin darte cuenta. Aquella vez que sentiste que tuviste que cancelar algo en el último minuto, el día que decidiste cambiar de rumbo, el mensaje que llegó justo cuando necesitabas una respuesta. Todo esto parece demasiado pequeño para llamarse intervención divina, pero son precisamente estos detalles los que revelan la obra silenciosa de los ángeles. El gran reto es romper con el piloto automático. La rutina ciega, la repetición adormece, y cuando todo se vuelve hábito, hasta los milagros pasan desapercibidos. Por eso tanta gente vive rodeada de señales y no ve ninguna, porque no están presentes, porque están demasiado ocupados intentando sobrevivir, competir, demostrarle algo al mundo. Y el mundo espiritual no compite por atención, susurra, invita, espera a que elijas escuchar. Esta es una transformación que empieza por dentro, un cambio de mentalidad, una nueva perspectiva sobre las decisiones cotidianas, sobre los encuentros que parecen fortuitos, sobre las palabras que surgen en conversaciones sencillas, pero que te conmueven profundamente. Cuando empiezas a prestar atención a estos pequeños movimientos, te das cuenta de que hay una inteligencia que opera tras bambalinas en tu vida, que hay un cuidado constante, incluso cuando no lo pides, que hay protección en acción, incluso cuando no la reconoces. Y eso lo cambia todo, porque desde el momento en que comprendes que la señal no tiene que ser obvia para ser real, empiezas a confiar más, a juzgar menos, a agradecer incluso los desvíos. Empiezas a aceptar que quizás cuando algo no salió como esperabas, fue precisamente cuando ocurrió el milagro. Quizás la puerta que se cerró no fue un final, sino una protección. Quizás la demora que te enfureció fue lo que te mantuvo a salvo. Quizás lo que creías una coincidencia fue una respuesta. Esta comprensión trae una paz que no depende de las circunstancias, porque empiezas a ver que estás
siendo guiado, incluso en los días de silencio, que hay un propósito en el caos, que hay luz incluso en los momentos oscuros, y que el simple acto de prestar atención es, en sí mismo, una forma de oración, un gesto de confianza, una apertura para que lo divino se revele. Y si ahora recuerdas situaciones que antes parecían insignificantes, pero que quizá fueron señales, entonces algo ya está despertando en ti, porque cuando la conciencia se abre, lo invisible empieza a tomar forma, y en ese instante, incluso sin darte cuenta, ya estás regresando a ti mismo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque reconocer esta desconexión es el primer paso para reconectar. Y cuando esa reconexión comienza, ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque una cosa es reconocer las señales que nos rodean, y otra muy distinta es saber qué hacer cuando realmente sientes que algo superior te guía. Y es en este punto donde muchos se pierden, porque el instinto humano natural es cuestionar todo lo que no podemos controlar ni explicar. La mente se pone a la defensiva, intentando racionalizar lo que hemos sentido, buscando pruebas o argumentos que respalden la experiencia. Pero lo espiritual no opera con lógica, opera en el ámbito de la confianza. Así que cuando sientas que te guían, el primer paso es simple pero poderoso. No te resistas, respira. Aunque todo en tu interior quiera resistirse, intenta detenerte un momento. Respirar es un portal, te libera del miedo y te trae al presente. Y es precisamente en el presente donde las señales se manifiestan con mayor claridad. Si intentas comprender demasiado, terminas desconectándote. Pero si simplemente sientes, algo en tu interior se alinea con lo que viene de afuera, como si cuerpo, mente y alma comenzaran a caminar juntos. Confianza. Puede parecer poco práctico decir esto en un mundo donde todo requiere planificación, control y garantías, pero cuando se trata de intervención espiritual, el camino rara vez es evidente. Se revela paso a paso, casi siempre después de tomar la decisión, y no antes. Es como cruzar un puente que solo aparece al dar un paso al vacío. Confiar es un acto de entrega, no es ceguera, no es irresponsabilidad, es valentía, porque no te estás lanzando a la oscuridad, estás aceptando la guía de una luz que solo los ojos del alma pueden ver. Y cuando sigues, incluso sin comprender, es probable que el alivio llegue antes que la respuesta. Esto sucede porque el campo espiritual se reorganiza mediante el movimiento. Los ángeles no actúan por miedo, se acercan cuando la decisión nace del corazón. Y así, cada paso de confianza que das crea una apertura para que lo invisible se manifieste con mayor intensidad. Después de eso, da gracias. Aunque aún no hayas visto el resultado, aunque parezca que no ha pasado nada, aunque todo siga siendo confuso, la gratitud es una de las maneras más puras de alinear tu frecuencia con la de lo divino. Cuando das gracias por algo que aún se está construyendo entre bastidores, demuestras tu confianza en el proceso, y eso lo cambia todo. El acto de agradecer antes de la respuesta activa una vibración de conexión tan fuerte que a menudo es lo que permite que llegue la señal final. Y aún hay más. Cuando sientas que has experimentado algo diferente, compártelo, no como prueba, sino como una forma de dar testimonio de lo sagrado. Habla con alguien que te comprenda, que no te juzgue, o, si lo prefieres, escribe. Pon en papel lo que sentiste, lo que viste, lo que cambió en ti. La palabra escrita también es un canal. A veces es en este ejercicio de traducir lo invisible a palabras que surgen nuevas revelaciones. Y más aún, cuando compartes, te conviertes en un puente para que otros también despierten. Esta sensibilidad se expande con el tiempo. Cuanto más actúas según lo que sientes, más clara se vuelve tu dirección. Empiezas a confiar más en tu propia percepción, en la sabiduría que surge del silencio, en las pequeñas intuiciones que brotan como semillas. Es una transformación interna, un punto de inflexión, y de repente, lo que antes parecía místico o distante se vuelve parte de tu rutina, parte de tu viaje. Y lo más hermoso es darme cuenta de que este movimiento no depende de ningún título, ninguna religión específica ni conocimiento avanzado. Solo requiere presencia, solo requiere disponibilidad, solo requiere estar abierto
a ser guiado por algo que va más allá de la lógica, pero que tiene sentido a un nivel más profundo, donde la verdad no necesita explicación. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje, porque reconocer que estás aprendiendo a confiar es, en sí mismo, una señal de que ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo esencial que a menudo olvidamos cuando hablamos de espiritualidad, señales y milagros: la presencia real, continua y silenciosa de los ángeles en nuestro camino. No necesitan alas, apariciones brillantes, ni manifestaciones espectaculares para actuar. La mayoría de las veces operan con tanta sutileza que solo quienes tienen un corazón despierto pueden percibirlos. Y sin embargo, incluso cuando nadie se da cuenta, siguen ahí, actuando, protegiendo, guiando. Esta es una de las revelaciones más impactantes al comenzar a recorrer el camino de la sensibilidad espiritual. Los ángeles no aparecen solo cuando se los pedimos, no esperan ceremonias, están ahí, siempre. Y quizás esta constancia, esta fidelidad silenciosa, es precisamente lo que hace su presencia tan especial, porque no hacen ruido para ser reconocidos, no exigen devoción, simplemente están ahí. Y cuando nos permitimos sentir, todo cobra sentido, de una manera que va más allá de las palabras. La verdad es que a muchos nos han salvado y ni siquiera lo sabemos. Quizás ese desvío que tomaste ayer, sin razón aparente, fue más que una coincidencia, fue protección. Quizás esa pérdida que tanto te dolió fue en realidad un redireccionamiento que te salvó de algo mucho mayor. Quizás ese molesto retraso te impidió estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La cuestión es que el mundo espiritual rara vez se revela con subtítulos, pero eso no significa que no esté obrando. Cuando comprendemos esta lógica, todo en la vida adquiere una nueva dimensión. El peso de las decisiones disminuye porque comprendes que tienes guía, incluso cuando pareces perdido. La angustia de los imprevistos se suaviza porque empiezas a ver un propósito en lo que antes era solo frustración. Es como si la vida dejara de ser una secuencia de obstáculos aleatorios y se convirtiera en un campo donde todo, absolutamente todo, puede llevar una lección, protección, un toque de lo divino. Pero para lograrlo, necesitas cambiar la perspectiva con la que ves la realidad. Necesitas dejar atrás una visión mecánica y entrar en un estado de conciencia espiritual. Y esta transición no ocurre de afuera hacia adentro. Comienza cuando te permites sentir, cuando reconoces que hay algo más allá de lo que se ve a simple vista. Cuando comprendes que lo invisible no es ausencia, sino presencia en otra frecuencia. Una frecuencia que exige silencio, entrega, conexión. Los ángeles están aquí y no esperan que te conviertas en alguien especial para actuar. Solo necesitan que estés dispuesto a creer, no con ingenuidad, como quien espera magia, sino creyendo como quien reconoce que la vida es más grande de lo que parece, que hay algo que orquesta los detalles, algo que respeta tu tiempo pero nunca te abandona, algo que podría liberarte de un dolor que ni siquiera puedes imaginar, mientras crees que solo estás lidiando con un revés fortuito. Y esta comprensión incluso cambia la forma en que interactuamos con los demás, porque si empiezas a reconocer que eres guiado, también empiezas a ver a la otra persona como alguien en un viaje, alguien que también puede estar recibiendo señales, siendo protegido, redirigido. Esto crea empatía, genera más compasión y, en última instancia, esto es lo que busca el plano espiritual: reconectarnos con nuestra esencia y con los demás, no por obligación, sino por reconocimiento, porque cuando nos damos cuenta de que todos estamos siendo cuidados de maneras diferentes, pero igualmente profundas, empezamos a respetar más el tiempo de los demás y el nuestro. La presencia angelical es real, pero no es teatral, no se impone, invita, y cuanto más aceptas esta invitación, más claras se vuelven las señales. Tu intuición se fortalece, tu sensibilidad se expande, y tu vida, que antes parecía ordinaria, comienza a revelar capas invisibles que siempre han estado ahí, esperando ser sentidas. Comenta aquí: siento esta presencia, porque reconocer que están aquí, incluso sin verlos, ya es un gran paso en este viaje que, si has llegado hasta aquí,
es porque algo te resonó y quizás, como yo, también estás aprendiendo a escuchar más, a confiar más y a percibir las señales con nuevos ojos. Este intercambio que experimentamos aquí va mucho más allá de un simple video. Es una construcción de conciencia, de sensibilidad, de conexión con algo superior que nos guía, incluso cuando no lo comprendemos de inmediato. Entonces, si este mensaje te habló, deja un comentario que diga: este mensaje era para mí, así sé que estuviste aquí hasta el final y que también fortaleces este espacio con tu energía. Y si sentiste esta conexión durante el video, dale a me gusta. Puede parecer simple, pero es la forma más directa de demostrar que este tipo de contenido tiene sentido y que vale la pena seguir profundizando estas conversaciones. Si quieres continuar este viaje conmigo, suscríbete al canal. Aquí hablamos de espiritualidad de forma ligera, profunda y siempre con propósito. Y hay un video aquí mismo que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y sígueme. La siguiente pieza del rompecabezas podría estar ahí.